hay toda una teoría para responder la pregunta de uno de ustedes, de cómo se eligen las variables repetidas, que establecen, para este ejemplo que estoy planteando para responder la pregunta, que la pérdida de energía, en este caso, es proporcional a la energía cinética, a la longitud de la tubería, e inversamente proporcional al diámetro. Entonces, si quiero convertir la proporcionalidad en una igualdad, introduzco el factor de proporcionalidad, que es el factor de fricción. Esto es lo que se llama la expresión de Darcy-Weisbach. Bien. Ahora, este factor de fricción es una función de U, de D, de mu, de rho y de K. ¿De acuerdo? Entonces, y es un factor de fricción adimensional, o sea, no tiene dimensiones. Entonces, uno puede encontrar los parámetros adimensionales. Fíjense que en este caso tengo, esto lo podemos escribir como phi del factor de fricción de U, de D, de mu y de rho igual a 0. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, aquí uno puede plantear que esto es x1, o sea, uno puede plantear las dimensiones. Esto no tiene dimensiones, esto tiene longitud sobre tiempo, esto tiene longitud, esto tiene masa sobre longitud al cubo, y las unidades de la viscosidad dinámica son tau es igual a mu por dB de I. Entonces esto es fuerza sobre longitud cuadrado, esto es mu, esto es longitud sobre tiempo y esto es longitud. Con esto se va y me queda que mu es fuerza por tiempo sobre longitud cuadrado, pero en el sistema internacional será masa por aceleración por tiempo sobre longitud cuadrado, o sea que mu será masa sobre tiempo, esto con esto, y me queda sobre L. ¿Está bien? Entonces esto será masa sobre tiempo, perdón. Sobre longitud tiempo. Masa sobre longitud tiempo. Bien, bueno, entonces si uno plantea esto fíjense que si uno plantea esto para los diferentes parámetros, ya sabemos que pi1, automáticamente pi1 va a dar igual a f, porque es adimensional. Bien, si ustedes hacen el ejercicio, me estoy olvidando de algo, perdón. Me estoy olvidando de algo muy importante. K, aquí me olvidé de K, ¿lo ven? Sí. Ahora sí. Entonces, si hacen el ejercicio, pi1 les va a dar igual a K, y luego les va a dar D con K, K sobre D o D sobre K, da lo mismo. Y luego aparece un tercer parámetro. Fíjense que acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. N es igual a 6. Bien. Pero ¿cuántas dimensiones tengo, jóvenes? Tengo longitud, tiempo y masa. O sea que R necesariamente va a dar 3. Y si ustedes hacen la verificación en la matriz calculando el rango de la matriz de los coeficientes, les va a dar 3. Entonces, el número de parámetros adimensionales, que es n menos r, va a ser 6 menos 3 igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya encontramos uno, que es pi1, que es el factor de fricción adimensional. Un segundo, que es la relación entre la rugosidad con K. Y el tercero le va a dar el número de Reynolds. Le va a dar U por D sobre nu. Bien. Entonces, claro, si ustedes ahora hacemos el planteamiento de las ecuaciones,
y se plantea para la longitud la ecuación, para el tiempo la ecuación y para la masa la ecuación, y se iguala a 0, claro, hay que tomar las variables repetidas. Ahora, tomar las variables repetidas, jóvenes, es todo un arte. Esa es una buena, pero ¿cómo sabemos cómo se toman las variables repetidas? Bueno, las variables repetidas son aquellas, fíjense que en realidad uno podría eliminar f y nos quedaría, porque sabemos que f es adimensional, entonces queda 1, 2, 3, 4, 5, 5 menos 3 igual a 2, o sea, solamente estos dos. O sea que yo voy a tener un sistema de tres ecuaciones, y debería tener tres incógnitas, pero voy a tener más de tres incógnitas. Entonces, fíjense que las variables repetidas pasan a ser, D es una variable que se repite. D es una variable que se repite. Entonces, es una longitud. Y luego deberíamos tomar como variable repetida U. ¿Por qué U? Porque U es la única variable que tiene el tiempo. O sea, yo tengo que seleccionar las variables repetidas de manera que en las variables repetidas me aparezcan longitud, tiempo y masa. Entonces, U me va a dar el tiempo. Una de las variables más importantes para la longitud va a ser D, porque repiten dos. Y luego tengo que tomar necesariamente una que me dé la masa, que puede ser mu o puede ser rho. Bueno, rho, porque da la masa específica. Entonces uno toma como variables repetidas las que me dan longitud, tiempo y masa. En general, o sea, hay que saber, hay que mirar bien y se requiere experiencia. Ahora, como ustedes están aprendiendo el método, en el examen se les va a decir, tomen como variables repetidas estos valores. ¿De acuerdo? Porque lo que a mí me interesa no es jugar al gato y al ratón, ni a que no puedan resolver. A mí me interesa que aprendan el método. ¿Se entendió? O sea, para responder su pregunta, joven, de manera concreta, las variables repetidas son las que, como dice su nombre, aparecen en más de un parámetro. Bien, entonces uno más o menos tiene que ver la física del problema y ver cuáles son las que aparecen en más de un parámetro. Primer criterio. Y el segundo criterio es que las variables repetidas tienen que ser representativas, tienen que incluir en sus dimensiones las dimensiones principales que se están analizando. O sea, si yo tengo longitud, tiempo y masa, bueno, tiene que aparecer longitud, tiempo y masa. ¿Se entiende? Por ejemplo, no tiene sentido tomar como variable repetida K y D, porque ambas tienen como dimensión longitud. Bien, o tomo D o tomo K, pero no puedo tomar dos repetidas que tengan la misma longitud. O dejar de lado, por ejemplo, la velocidad, como es la única magnitud que tiene el tiempo, esta tiene que estar sí o sí, porque está introduciendo el tiempo. Ahora, podría tomar mu y rho. Tampoco tiene sentido tomar mu y rho porque las dos incorporan la masa. O tomo una o tomo la otra. ¿De acuerdo? Pero no puedo tomar las dos porque estoy repitiendo la masa dos veces. Entonces tengo que tomar una que me dé longitud, una que me dé tiempo y la otra que me dé masa. Por ejemplo, de rho y ohms. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entendió. Muy bien. Bien, esa es una. Ahora, si esto está claro, si ustedes se fijan en el apunte, avancen, son los temas que no damos por falta de tiempo, porque cuando se hizo el programa, yo planteé que mecánica de fluidos se divide en dos, pero no quisieron. Bueno, entonces tuvimos que recortar la materia. Entonces el capítulo de turbulencia no se da. Y si ustedes se fijan, hay un capítulo que se llama resistencia dinámica. ¿Lo tienen el capítulo? Ubíquenlo en el apunte. ¿Ya lo ubicaron? Sí, ingeniero. Ya, ese apuntecito de resistencia dinámica los va a ayudar a responder la pregunta que les he hecho. Bien, ¿qué es cómo se determinan los coeficientes? Les voy a hacer el planteamiento y
Y con ese apunte seguían. Además, ese apunte, saben que está súper bien hecho. Me costó horrores. Y realmente resume. A ver, la resistencia dinámica, tanto para un auto, un avión, un barco, es decir, cualquier sólido que está inmerso, que se mueve dentro de un fluido, que puede ser aire o agua. Fíjense que la mayoría de los fluidos que tienen que ver con el movimiento de sólidos son aire o agua, o estamos hablando de barcos, o estamos hablando de autos, o estamos hablando de aviones, esencialmente. Bien, entonces, no tenemos el movimiento de un sólido en nitrógeno puro, por ejemplo, o en oxígeno, o en dióxido de carbono. No, en general tenemos el movimiento de un sólido en aire. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, uno puede estudiar esto como que el sólido se está moviendo con una velocidad v y aquí uno tiene el fluido quieto. Pero mover el sólido es complicado, entonces se aplican los conceptos de movimiento relativo, es decir, uno genera un túnel, así, un túnel de viento. Ustedes pueden buscar los túneles de viento de Boeing, por ejemplo, o los túneles de viento de Airbus, de los fabricantes de aviones. Pongan, ahora que tienen internet y YouTube y todas esas cosas, ponen y les van a aparecer los túneles de viento. Entonces, ¿cómo arman los túneles de viento? Bueno, arman un túnel, así, un túnel de viento, y aquí ponen un soporte muy delgadito para que no perturbe el flujo, y aquí se pone una maqueta del auto o del sólido que uno quiere estudiar, que es el que se está moviendo en el fluido, pero en este caso lo que uno hace es dejar quieto el sólido y hacer que el fluido se mueva, o sea, a la inversa, es decir, uno manda la corriente de aire o de agua, en caso de un modelo con agua, y uno tiene que el fluido es el que se mueve, ¿se entiende? Y uno deja quieto el sólido, ¿se entendió hasta ahí? Se entendió, ingeniero. Ahora, aquí, jóvenes, van a poner un ventilador gigante, ¿se entendió? Y tienen toda la succión. ¿Se entiende? Se ve la admisión, se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve. Bueno, entonces aquí ustedes ponen la admisión y aquí tienen un ventilador. Y ese ventilador lo que va a hacer es tomar el aire de afuera e impulsarlo. Y lo va a impulsar. Entonces ya tienen su túnel de viento. Entonces lo que tienen, una vez que tienen el cuerpo, entonces el fluido va a interactuar con el cuerpo. Va a interactuar con el cuerpo. Y por supuesto, si no lo tuviéramos, si no estuviera con un soporte, el fluido se lo va a llevar. ¿De acuerdo? Entonces, para ponerlo en equilibrio, aquí va a aparecer una fuerza resultante que se opone, que se llama el arrastre dinámico, la resistencia dinámica. ¿De acuerdo? Y esa fuerza siempre se la descompone en dos componentes. Una que es paralela a la dirección de la corriente y otra que es perpendicular. ¿Se entendió? O sea, no importa que siempre se toma una fuerza, la fuerza se la descompone en dos direcciones. Una que es paralela a la dirección de la corriente y otra que es perpendicular. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. La fuerza que es paralela se la llama D y la fuerza que es perpendicular se la llama L. ¿Y por qué toman esos nombres? Porque vienen del inglés. D es drag, que significa arrastre. Y L es lift, que significa sustentación. ¿Se entiende? Entonces, uno la fuerza la descompone en una paralela, si esta es la velocidad U, en una paralela la dirección del movimiento y en una perpendicular. Entonces, y uno considera dos áreas. Uno toma un área del cuerpo perpendicular a la dirección del movimiento, que es el área de arrastre, y otra perpendicular a la sustentación, que es el área de sustentación. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Bueno, entonces,
de aquí nuevamente, D, que es la fuerza de arrastre, para los que hicieron el curso de mecánica racional, ya esto les parece conocido. Esta fuerza, ya tenemos su dirección y su sentido, ahora falta su módulo. Esta fuerza va a ser proporcional a la energía cinética incidente, ρ cuadrado sobre 2, al área de la sección transversal, omega d, ¿no? Y esencialmente es eso. Y para eliminar la proporcionalidad, uno introduce un coeficiente, que es el coeficiente de arrastre. C sub d. Entonces, a ver si no me equivoqué, esto tendría que ser adimensional. Entonces tengo masa sobre longitud cubo para ρ, tengo longitud cuadrado sobre tiempo cuadrado para Velocidad. U, y luego tengo para el área, tengo longitud cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces me queda longitud cuadrado, de longitud a la cuarta, con longitud aquí me queda una longitud. Entonces queda masa longitud sobre tiempo cuadrado. ¿Y esto qué es? Es fuerza. Entonces, eso es, digamos, si fuera kilómetros segundo sería un newton. O sea que está bien, esta es la expresión. Bien, y C sub D, que se llama coeficiente de arrastre, es adimensional. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Se entendió. Bueno, de la misma forma, para la sustentación, L va a ser el coeficiente de sustentación por ρ por U cuadrado sobre 2, pero ahora por el área de sustentación, es decir, si esta es la dirección de la corriente, el área omega d es perpendicular. Si esta es la dirección de la corriente, el área para lift es esta. Esto es omega L, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un avión, digamos que sería así, ¿no? Se ve, ¿no es cierto? Así. Entonces, cuando el avión avanza, claramente yo tengo el peso del avión y aquí tengo que tener la distribución de la sustentación. ¿Se ve la sustentación? Se ve. Entonces, esa sustentación, básicamente, como este es el área es el área del ala. ¿Se entiende? Es así. Entonces, este omega L es esta área, ¿se ve? Más esta área. Entonces, y ρ es la masa específica del aire. Y U cuadrado es la velocidad con la que se va a mover el avión. O sea, les estoy pidiendo como que U sea mayor o igual que 0 y menor o igual que Y. Porque les he puesto un límite. Y no es para aviones, sino para autos. Kilómetros por hora. 150 kilómetros por hora. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, y resulta que este coeficiente, o este, va a ser función de quién? De la forma, o sea, en el caso del CD, ¿cuál es el área a considerar para el CD? O sea, lo que está en negro me va a dar el CL, el coeficiente de sustentación. Y lo que está en rojo, que sería esto, ¿lo ven? El área transversal perpendicular es el omega D. Bien. Bueno, entonces, si uno analiza la estructura, va a depender de la forma del objeto y va a depender de quién, del número de Reynolds. Y va a depender de quién más. Cuando la velocidad empieza a aumentar, ¿de quién va a depender? ¿De quién va a depender? Del número de Mach. Entonces, y lo mismo va a ser para CL, va a depender de la forma, esto va a ser una función, esto va a ser una función 1, esto es una función 1 y esta es una función 2, que va a depender de la forma, del número de Reynolds y del número de Mach. ¿Se entiende? Si ustedes hacen el planteamiento para el análisis dimensional de esto, fíjense que C sub D
C sub D, para una forma dada, es decir, se define la forma, esta es forma constante, uno define la forma, entonces uno se saca esta variable. Entonces esto va a ser una función de ¿quién? Bueno, de U, de una longitud característica, por ejemplo, este diámetro, una longitud característica, del tipo de fluido, mu y rho, del tipo de fluido, y va a depender de la velocidad, ¿no es cierto? Y de si uno está a grandes velocidades, de la celeridad del sonido. Entonces, fíjense que esta combinación U sobre A, entonces CD, ¿cuántos parámetros tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Como tengo 3 dimensiones, porque aquí tengo longitud, tengo tiempo y aquí tengo masa, son 3 parámetros. O sea, R vale 3, debería valer 3. 5 menos 3, 2. ¿De acuerdo? O sea, el número de parámetros adimensionales es 2. Entonces se hace todo el análisis dimensional y ¿en qué va a quedar esto? En que esto es una función de ¿quién? De U sobre A y de U por la longitud característica sobre nu. ¿Y esto qué es? El número de Mach y esto es el número de Reynolds. ¿Se entendió? Se entendió. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué tienen que hacer ustedes? Como ya les expliqué, no se puede poner a escala las dos cosas. No se puede, se puede poner una sola. Entonces tienen que darle una dimensión al túnel de viento, porque lo más importante en todo esto termina siendo, si ustedes grafican el coeficiente, el número de Reynolds, por ejemplo, en función del número de Reynolds, con el coeficiente de arrastre, les va a dar una cosa así, más o menos así, para una forma dada. Entonces, a partir de un cierto Reynolds crítico, esto más o menos es una constante. Entonces, de aquí en más, ya no depende del número de Reynolds, va a depender del número de Mach. Entonces, el túnel tiene que ser lo suficientemente grande, como para que los efectos de viscosidad sean despreciables con respecto a la fuerza de compresibilidad. ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? Si ustedes ponen túnel de viento NASA, por ejemplo, van a ver la forma de los túneles de viento y se van a entretener. ¿Estamos? Bueno, ¿orienta, joven, la explicación o estamos como al principio? En resumen, lo que va a definir va a ser las dimensiones del túnel, ¿no? Claro, porque ¿qué significa diseñar el túnel del viento? Miren, diseñar el túnel de viento, a ver, ¿qué significa diseñar el túnel de viento? Lo escucho. Si este es el túnel, Dimensionar. significa definir si esta es la longitud, esto es L, esto es A y a esto lo vamos a llamar B. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale L? ¿Se entiende qué significa diseñar el túnel de viento? ¿Qué más significa diseñar el túnel de viento? Diseñar la aproximación. ¿Se entiende? ¿Cuánto valdría A' y si quieren hacerlo en 3 dimensiones, cuánto vale B'? ¿Y cuánto debería valer esta longitud proyectada, L'? Para que el flujo venga y aquí sea completamente uniforme. ¿Se entiende? Entonces, donde yo tengo que analizar esto, tengo que tener un perfil de velocidades completamente uniforme. Se ve el perfil porque si yo pongo el objeto a la entrada, no voy a tener un flujo uniforme. Entonces, tengo que tener una longitud suficientemente larga para que se uniformice el flujo. ¿Se entiende? Y aquí recién voy a agarrar del techo y voy a colgar, y aquí voy a colgar con lo más o sea, esto es más o menos como la mecánica cuántica, que no es más o menos, es así, digamos. O sea, ¿se acuerdan el principio cuando los que estudiaron teoría de campos o vieron algo de física, de mecánica cuántica? ¿Qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Que no se sabe con exactitud la posición de la partícula. Claro, que si yo quiero, ¿qué es lo que dice Heisenberg? Al final, o también Bohr y de Broglie se dieron cuenta de toda esa historia, que si yo, como la partícula es tan pequeña,
Si yo quiero medir su posición, altero su velocidad. Y si quiero medir su velocidad, altero su posición. Conclusión, al final nunca puedo medir exactamente, porque en el momento en que estoy midiendo, estoy perturbando a la partícula. Acá es lo mismo. Si yo quiero medir cuál es el arrastre sobre el avión, por ejemplo, entonces hago una maqueta del avión. ¿Se ve la maqueta del avión aquí? Más o menos, así, qué sé yo. ¿Se ve? Entonces, si yo, este es el avión, pero el avión lo tengo que sostener o con un soporte abajo o lo tengo que colgar del techo, ¿se entiende? Entonces, este soporte me está alterando el campo de velocidades. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió. Entonces, claro, ahí tengo un problema. O si quiero, por ejemplo, el perfil aerodinámico del auto. O de un tren, por ejemplo. ¿Han visto los trenes de alta velocidad, cómo lo diseñan? Así, toda la parte delante del tren es prácticamente como si fuera la parte superior, o sea, si fuera simétrico sería una bala perfecta, el tren bala. Entonces esto tiene un diseño aerodinámico y la forma de ese diseño se hace en túneles de viento. Entonces, bueno, tengo el problema de la perturbación. Entonces yo tengo que tener una distancia lo suficientemente larga como para poder tener un perfil de velocidades uniforme, tan uniforme como sea posible. Y lo mismo, a la salida tengo que darle al flujo una distancia para que no hayan efectos de borde que interfieran con la medición, porque a la salida tengo una onda que va en sentido contrario. Entonces, básicamente dimensionar significa definir las dimensiones del túnel y bueno, ¿y qué otra cosa más tendría que definir? ¿Qué otra cosa más? El ventilador. Tengo que tener un ventilador que sea capaz de generar una velocidad del viento en el modelo de 150 kilómetros por hora. Ahora, esto es para un modelo de Reynolds, por ejemplo. Entonces hay la escala. Entonces 150 kilómetros por hora es la velocidad del prototipo. Entonces en escala, por ejemplo, si hacemos escala 1 en 5, la longitud, habría que ver, vayan a la punta y busquen para la escala de longitudes cuál es la escala de velocidades. Entonces, si yo tengo 1 en 5, ¿cómo se reduce la escala de velocidades? Y de ahí voy a tener una velocidad que es menor a 150, que es el ventilador del modelo. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bueno, jóvenes, tienen para entretenerse un rato. Si no, la vida es muy aburrida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro esto? Sí, ingeniero. Bueno, empezamos entonces con dinámica de fluidos reales. El último capítulo. Bien, si ustedes... vamos a ubicar el capítulo, un momento. Aquí está. Bueno, en la práctica, jóvenes, fíjense que todo lo que se estudió hasta ahora es muy importante, pero no se consideró las pérdidas por fricción. Y la fricción, como ustedes ya saben de mecánica racional, la fricción está en todos lados. Entonces, en la dinámica de fluidos reales, se considera la fricción. O sea, cuando uno introduce la palabra real, lo que uno está introduciendo es el concepto de viscosidad y el concepto de compresibilidad. Básicamente estos dos. Bueno, este lo hemos como dinámica de fluidos compresibles y esto se estudió bastante bien. Pero tanto en dinámica de líquidos perfectos, sin fricción, como en dinámica de fluidos compresibles, no se introdujo la fricción, pese a que las ecuaciones siempre decían que el cambio en la energía cinética, ¿no es cierto?, es igual a el trabajo más el calor, dependiendo más o menos, dependiendo de la convención de signos que se adopte.
Bueno, este trabajo puede ser el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Bien, bueno, entonces en los fluidos reales, básicamente lo que se tiene que considerar es el trabajo de las fuerzas de fricción. Bien, entonces el concepto fundamental es que ahora no se puede, vamos a introducir la fricción. La fricción, ¿se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a introducir la fricción? Con los conceptos que ustedes vieron en propiedades físicas de los fluidos. Es decir, si yo tuviera, si tengo una corriente que se está desplazando por el fondo, así, y no hubiera fricción, el perfil de velocidades sería uniforme. Pero hay fricción. Entonces, en el borde sólido la velocidad es cero y de aquí sale el perfil. ¿De acuerdo? O puede ser también lineal, por ejemplo, podría ser así. También el perfil de las tensiones tangenciales, este podría ser la variación de la tensión tangencial con I. Aquí tengo la tensión tangencial con I y aquí tengo I y aquí tengo la velocidad. Bien, entonces, experimentalmente se comprueba de que para un fluido newtoniano, ¿se acuerdan, no? Fluidos newtonianos, plásticos de Bingham, ¿no? Distintos tipos de fluidos. Bueno, la mayoría de los fluidos de aplicaciones prácticas en ingeniería son fluidos newtonianos, es decir, que cumplen con la condición de que la tensión tangencial es proporcional al gradiente de velocidades. Bien, hay esta proporcionalidad. Esto es lo que se llama un fluido newtoniano. Bueno, tanto el aire como el agua cumplen con esta condición. Pero bueno, jóvenes, ahora estamos viviendo una época en la que ya no es el aire y el agua exclusivamente el fluido, ¿no? Por ejemplo, hay una rama de la ingeniería que la biotecnología, donde, por ejemplo, la sangre es un fluido y que circula por las venas y las arterias. Y hoy la mecánica de fluidos está modelando el escurrimiento de la sangre en arterias y en venas, por ejemplo, ¿no? Y se modela el corazón como si fuera una bomba. El sistema es bastante más complejo porque no solamente es un tema de recirculación, ¿no? De bombear y recircular, porque es un sistema que recircula, ¿no? Sino también hay un tema de calidad, ¿no? De purificación, ¿no? De purificación. O sea, realmente el organismo es una máquina increíblemente... Es increíble, porque no solamente bombea y recircula, sino que también purifica. Bueno, entonces, hoy hay una rama de la ingeniería en la biotecnología que están trabajando con mezclando la medicina con la ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, y en esos casos, por ejemplo, la sangre no es un fluido newtoniano, se modela de manera distinta. Entonces, en el caso de, bueno, en las aplicaciones prácticas nuestras, como fluido, aire y agua, y esto cumple con la condición de fluido newtoniano. ¿Qué significa esto? Que si uno grafica tau con dB de I, esto es la ecuación de una recta. Esto es una ecuación del tipo I igual a M por X, donde I es tau, X es dB de I y mu es la pendiente, o sea, es esto. Donde la tangente de este ángulo, si esto es tita, la tangente de tita vale mu. Si la viscosidad es muy pequeña, será así, si la viscosidad es muy grande, es así. Por ejemplo, esto puede ser para aire y esto puede ser para glicerina, ¿se entiende? Sí. Bueno, jóvenes, entonces, bajo esta condición, tienen las unidades de la viscosidad, como está en el apunte, que las unidades de la viscosidad, ya hice el análisis, no lo voy a hacer de nuevo, termina siendo masa, longitud, tiempo. Entonces, en el sistema MKS, metro kilo segundo, entonces esto será kilo por metro segundo. Y en el sistema CGS, esto va a ser gramo por centímetro por segundo.
Bien, ahora, cuando uno trabaja con estas unidades, esto tiene un nombre, se llama un poise. Se escribe poise, se pronuncia poise y en el sistema internacional CGS es PO, una mayúscula y una minúscula. Y cuando uno está con esto, con el sistema MKS, uno tiene un poisel. Se pronuncia poisel y se escribe poise. Ahí está en el apunte bien escrito. Pousewille y su abreviación es PL. Poisel y pois. Un poisel y un pois. O y PL. Bien. Entonces, esto nos da la viscosidad. Y la otra variable importante es la viscosidad cinemática, que es mu sobre rho. Estamos recordando lo que vimos en propiedades físicas de los fluidos. Entonces, si uno hace el análisis dimensional, esto termina siendo, como está en el apunte, ¿no? O metro cuadrado por segundo o centímetro cuadrado por segundo. Y esto tiene un nombre. Cuando es centímetro cuadrado por segundo, se dice que uno tiene un stock. ST. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá o no hay ninguna? Ninguno, ingeniero. Bueno, seguimos. Entonces, jóvenes, fíjense que en el apunte les he puesto los valores de mu y de nu en poise y stocks para aire seco, hidrógeno, agua, glicerina, para que vean que en realidad el aire tiene una viscosidad mu de 10 a la menos 5, mientras que el agua es 10 a la menos 2, es decir, es 1000 veces más, hay más 1000 veces más fricción con el agua que con el aire. El micrófono, por favor, alguien está con el micrófono. Alguien está con el micrófono abierto. Bueno, seguimos. Entonces, si ustedes comparan el valor de mu entre el aire y el agua, fíjense que en el caso del aire, el exponente aire seco es 10 a la menos 5. Y en el caso del agua es 10 a la menos 2. O sea, aquí hay una diferencia de 1000 veces como exponente, ¿no? Y sin embargo, y con nu la situación es, ya no es con nu, fíjense que son del mismo orden, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 2. Bueno, entonces esos son los conceptos fundamentales que tienen que ver con la viscosidad. ¿Y por qué es importante la viscosidad? Porque es el coeficiente que después permite definir la fricción. Y el trabajo de la fuerza de fricción termina generando calor que se disipa y se transmite al medio. Y por lo tanto hay pérdidas de energía. Estamos hablando, fíjense que en los capítulos anteriores se aplica la primera ley de la termodinámica, la energía se conserva. Entonces, Z más P sobre gamma más U cuadrado sobre 2G es constante, ¿no? Y si uno introduce la compresibilidad, Z más la energía interna más P sobre gamma, ¿no? Uno suma la energía interna y tiene la entalpía. Entonces, Z más la entalpía más la energía cinética, ¿cómo va a ser? Constante, ¿no? Bueno, si ahora uno introduce el concepto de fricción, de trabajo de la fuerza de fricción, bueno, hay pérdidas de energía, es decir, necesariamente en todo proceso real, ¿no? Uno tiene que introducir el concepto de pérdida de energía. Entonces, ¿tienen claro ustedes el concepto de la relación que existe entre el concepto de entropía y pérdida de energía? ¿Qué es lo que les queda en mente del curso de termodinámica? La relación que hay entre el concepto de pérdida de energía y entropía. En termodinámica, la entropía era la pérdida de calor, ¿no? Por fricción. A ver, una definición, el cambio de entropía es de Q sobre T.
Así se define en termodinámica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O si quieren con deltas, delta S es delta Q sobre T. Bien, entonces, si uno tiene fricción, el trabajo de la fuerza de fricción, ¿qué genera? Genera calor. Y ese calor hay que transferirlo al medio. ¿Se entendió hasta ahí? Hay que transferir al medio. Entonces, el calor que uno transfiere al medio depende de la temperatura del medio. Entonces, si la temperatura absoluta, porque en esta fórmula T es la temperatura absoluta, si la temperatura absoluta tiende a cero, o sea, el límite para T tendiendo a cero, de delta Q sobre T, ¿cuánto da? Da infinito. O sea que delta S, ¿a cuánto tiende? Tiende infinito. ¿Y qué significa? Porque la segunda ley dice que todos los procesos de la naturaleza para un sistema aislado siempre se da bajo qué condición, que delta S, ¿cómo tiene que ser? Mayor que cero. Entonces, cuando la temperatura absoluta tiende a cero, esta expresión está diciendo que la entropía tiende, el cambio en la entropía tiende a infinito. ¿Y eso qué significa? Que el proceso es irreversible. Por lo tanto, mientras más frío esté el medio, la irreversibilidad está garantizada. Entonces, la fricción que genera trabajo, el trabajo de la fuerza de fricción, genera calor, y cuando la temperatura tiende a cero, al cero absoluto, ese calor yo lo puedo liberar sin ningún problema. Y el proceso es irreversible y por lo tanto se da en la naturaleza. Ahora, si yo hago el análisis inverso y digo delta S, el límite, ¿no? El límite para T tendiendo a infinito, por ejemplo, la temperatura está subiendo, T tendiendo a infinito, ¿qué significa? Que la temperatura del medio, lo que está pasando en estos días, 35, 38, 40 grados. Entonces, para que haya una transferencia de calor al medio, tiene que haber un gradiente térmico. Entonces, si esto tiene infinito, ¿esto a cuánto tiende? Tiende a cero, o sea que el proceso tiende a no ser reversible, no tiende a darse. Entonces, delta S mayor que cero nos está diciendo, que es la segunda ley de la termodinámica, nos está diciendo que la primera ley dice que la energía se conserva, sí, y la segunda nos dice que siempre va a haber pérdidas, ¿se entiende? Pero además la segunda ley, por este cociente, nos está diciendo que esas pérdidas tienen que disiparse, tienen que ser entregadas al medio, si no, esto no funciona. Es el grado de irreversibilidad del proceso. Por eso es que si ustedes tienen el celular y lo tienen caliente, ¿no? Y la temperatura ambiente es elevada, ¿no? Por ejemplo, 35, 36, 37 grados, ¿qué pasa con el celular o con la computadora? ¿Qué sucede? Se torna extremadamente lenta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los circuitos están, por la ley de Joule, ¿qué está pasando? Hay una potencia disipada que es proporcional al cuadrado de la intensidad, I cuadrado por R, ¿sí o no? Y ese calor generado tiene que ser transferido al medio. Entonces, por encima de 30 grados, la computadora, los celulares se ralentizan. Han debido verlo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque las máquinas están generando calor, pero les cuesta mucho, mucho transferirlo al medio. Les cuesta cada vez más. Por eso es que el proceso es cada vez más lento. Ahora, el mismo celular, ustedes lo meten en el refrigerador y bajan la temperatura ambiente a cero, el calor que generan lo pueden disipar sin ningún problema. Entonces recupera su velocidad. ¿Han hecho ese experimento alguna vez? Bueno, ni se les ocurra hacerlo porque si se les embroma el celular por un cambio brusco de temperatura, yo no soy el culpable, pero ¿saben qué se puede hacer? Ustedes tienen el celular, yo lo he hecho y funciona. Se pone medio, el celular se corta, entonces uno lo apaga y uno lo mete al refrigerador. Entonces lo enfría rapidísimo. Listo.
Y de ahí, cuando está en 4 o 5 grados, uno lo saca, uno lo enciende y es increíble cómo funciona. Funciona perfecto. ¿Hasta cuándo va a funcionar perfecto? Hasta que otra vez la temperatura del celular se equipara con la temperatura del medio ambiente. Y si la temperatura del medio ambiente está en 35, otra vez el mismo problema. ¿Se entiende? Entonces, la primera ley dice que la energía se conserva y la segunda ley es que todo proceso genera pérdidas. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? No pueden haber procesos sin pérdidas. Eso significa entropía creciente, pero además la segunda ley está diciendo que esas pérdidas tienen que ser disipadas, porque si no son disipadas, esto no funciona. O sea, y cuando se disipa con mucha facilidad, el proceso es irreversible. Cuando cuesta disipar, el grado de irreversibilidad va disminuyendo. De hecho, cuando la temperatura ambiente tiende a cero, cero absoluto, hay condiciones de transferencia de calor al medio y por lo tanto el proceso es mucho más irreversible que cuando la temperatura tiene infinito. El delta S tiende a cero, o sea, la pérdida que genera calor y que uno tiene que entregar al medio es cada vez más, ese proceso es cada vez más complicado, más difícil, no es tan irreversible, es cada vez menos reversible, ¿se entiende? Menos irreversible, perdón. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende. Se entiende. De hecho, si ustedes grafican delta S con la temperatura, cuando T tiende a cero, esto tiene infinito, y cuando T tiene infinito, esto tiende a cero, es asintótico. Entonces, en la zona del cero absoluto, el grado de irreversibilidad es mayor. A medida que la temperatura aumenta, la irreversibilidad tiende a cero, o sea, cuesta que el proceso se dé, porque no solamente se generan pérdidas, sino que además de tener pérdidas, esa pérdida que se manifiesta como calor requiere que ese calor sea transferido al medio. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno. Bien, entonces, fíjense que tau se expresa como mu por dB de I. Pero esta es una tensión de corte, es decir, si uno tiene el fluido así y acá tiene el borde sólido y uno aplica una fuerza F, entonces esa fuerza dividido el área me da tau, la tensión tangencial, y uno genera el gradiente en este sentido. Pero también uno podría tener para tensiones normales una proporcionalidad también que es del tipo sigma, o sea, para tensiones no tangenciales, sino normales, o sea, esta es una tensión tangencial, pero yo también podría tener una tensión de tracción o una tensión de compresión, sigma. Entonces, en estos casos se habla de la viscosidad de cisalladura y esta es la viscosidad de dilatación. Las unidades son las mismas y el concepto es el mismo, es decir, cuando yo tengo que acortar o alargar un elemento, necesariamente también tengo una fuerza de fricción que se opone. Y en ese caso uno tiene el factor eta, que también es una forma de viscosidad. En un caso se tiene la viscosidad dinámica de cizalladura y en otro caso la viscosidad dinámica de dilatación. Las unidades son las mismas, ¿se entiende? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entiende el concepto de viscosidad dinámica de cizalladura y viscosidad dinámica de dilatación? Bueno, entonces, estas dos fórmulas elementales se generalizan y en vez de decir que tau o sigma es proporcional a un gradiente de velocidades, directamente lo que se hizo, Navier y Stokes hicieron, es decir, el tensor de tensiones es proporcional al tensor de deformaciones. Generalizaron. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno tiene la tensión sigma 1,1 o sigma, vamos a escribirlo así.
uno tiene sigma x, tau xy, tau xz, tau ix, sigma y tau iz, y tau X y tau y Z. zx, tau zi y sigma z. ¿Estamos? Este es el tensor de tensiones. Pero también se puede escribir este tensor de tensiones, se acostumbra a escribirlo de esta forma. Sigma IJ como sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 2,1, sigma 2,2, sigma 2,3, sigma 3,1, sigma 3,2 y sigma 3,3. ¿Se entiende? Es lo mismo. Son dos formas de escribir lo mismo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, y el tensor de deformaciones, jóvenes, lo puedo escribir con esta notación o lo puedo escribir con esta. Está lo mismo, vamos a escribirlo con esta. Entonces, el tensor de deformaciones de IJ, de SUIJ, se va a escribir como D11, D12, D13, D21, D22 y D23. Y D31, D32 y D33. ¿Se entiende? Bueno, ¿y cuánto vale esto? Lo que está en la diagonal principal. Por ejemplo, ¿este cuánto vale? Bueno, como está en el apunte, este vale du de x. ¿Y este cuánto vale? ¿Se acuerdan de cinemática? dB de i. ¿Y este cuánto vale? DW dw de z. Bien, dw de z. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, este es el tensor de tensiones que se definió en estática. ¿Se acuerdan de estática de fluido, no? Y este es el tensor de deformaciones que se definió en cinemática. Y llegamos al punto en el que, como una extensión del concepto de fluido newtoniano y de proporcionalidad entre tensiones tangenciales y gradientes de velocidades, uno dice, bueno, ya no es tau proporcional a mu de b de i, sino que esta relación empírica que aparece de la experiencia, de medir y plotear y ver que entre estas variables existe una relación lineal, una recta. Entonces se hace la extensión a todo el tensor. Entonces uno plantea que este tensor, el tensor de tensiones, es proporcional al tensor de deformación. Y esto se puede escribir, jóvenes, con lo que se llama la hipótesis. Esto termina siendo una hipótesis. La hipótesis de Navier y Stokes, porque son los que formulan esto. Y se escribe de esta forma. No se asusten con la forma de escribir. Si entendieron esto, ahora fíjense. Ellos postulan que sigma ij se puede escribir como menos P por delta ij, ahora vamos a ver qué es eso, más 2 veces mu por dij, más z, o sea, esta es la viscosidad dinámica de cizalladura, y esto es la viscosidad dinámica de dilatación, por delta ij, que multiplica a epsilon xx más epsilon y más epsilon z. ¿Se entiende? Y delta IJ, como ustedes recuerdan de álgebra lineal, es el delta de Kronecker. Y vale, si I es igual a J, el delta de IJ vale 1. Y si I es distinto de J, el delta IJ vale 0. Entonces, esto es una hipótesis, jóvenes. ¿Cómo funciona? Couette, si ustedes recuerdan de propiedades físicas de los fluidos, la experiencia de Couette, además les pedí que repasen el capítulo, ¿no es cierto? La experiencia de Couette, ¿qué dice? La experiencia de Couette dice que hay proporcionalidad entre presiones tangenciales y gradientes de velocidad. Tau es mu por d de j. Después aparece el concepto de distintos tipos de fluidos. Y los fluidos newtonianos son los que cumplen con esa
con esa hipótesis. Bueno, y luego vino la generalización. No solo se consideraron tensiones tangenciales, sino también tensiones normales. Y alguien se dio cuenta, en principio parece ser que los que se dieron cuenta de esto fueron Navier y Stokes, por separado, o sea, ambos dedujeron la ecuación de Navier-Stokes por separado, Navier y Stokes, ¿no? Se dieron cuenta que podían generalizar, y en vez de decir, esto es solamente proporcional, tau mu de BDI, no, generalizo, es el tensor de tensiones que es proporcional al gradiente, al tensor de deformación. Y escribieron esa hipótesis, porque es una hipótesis, es un supuesto, lo escribieron de esta forma. ¿Se entendió? Utilizando el concepto de delta de Kronecker. ¿Se entiende? Bueno, ¿están ahí o estoy hablando solo? Estamos aquí. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Bueno, entonces para que reforzar, fíjense, vamos ahora a escribir esto, para que no vean esto es muy simple, lo que pasa es que hay que entenderlo, eso es todo. Por ejemplo, escribamos sigma, hagamos una fácil, sigma 1,1 es igual a menos P por delta 1,1, o sea, I vale 1 y J vale 1, ¿se entiende? ¿No es cierto? Sigma 1,1 más 2 veces mu por D11 más eta por delta 11 que multiplica a epsilon xx, du de x. O sea, los términos de la diagonal principal, estos, más dBdi más dw de z. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo escribir? Sí, se Sí, entiende. ingeniero. Ahora, delta 1,1 ¿cuánto vale? Como I es igual a J, esto vale 1. ¿Y este cuánto vale? Vale 1. ¿Se entendió? Ahora escribamos una con sus índices distintos. ¿Cuál quieren escribir? Esta. ¿Les parece bien? Sí, Entonces, ¿I cuánto vale? 3, ¿Y J cuánto vale? 2. 2. Entonces, sigma 3,2 es igual a menos P por delta 3,2 más 2 mu por D 3,2 más eta por delta 3,2 que multiplica a du de x más dv de y más dw de z. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Pero delta 3,2 ¿cuánto vale? 0, porque I es distinto de J. Entonces, ¿todo esto cuánto vale? 0. 0. O sea que sigma 3,2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 mu por D32. Si ustedes se fijan en el apunte, D32 vale 1/2 por la derivada de W respecto de I, ¿ven? En el apunte de la matriz, Sí, más la derivada de D respecto de Z. Listo. Este 2 se simplifica con este 2 y tengo sigma 3,2. Que también podría ser sigma 3 es Z y 2 es y estado ZI. ¿Se entendió? se entendió, ingeniero. Bueno, entonces, ahora si ustedes se fijan en el apunte, van a practicar para la clase que viene. Van a escribir solitos con las fórmulas, copian la fórmula aquí, la hipótesis de Navier-Stokes, ¿no? La sigma IJ es igual a la menos P por delta IJ, y van a escribir cuánto vale sigma XX o sigma, todos los valores, ahí los tienen escritos todos. No se olviden de que hay simetría, o sea, yo tengo la diagonal principal y este término es igual a este término es igual a este, o sea, hay simetría, estos términos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces,
este término es igual a este. Este término es igual a este. Y este término es igual a este. Y esto es la diagonal principal. Estos son distintos. ¿Se entiende? Entonces, bajo esa consideración, basta con escribir qué cosa. Basta con escribir esto. Escribiendo esto, ya está. O también pueden escribir qué cosa. Esto. O escriben esto, o escriben esto. Da lo mismo. ¿Se entendió? Se entendió. Bueno, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí y la clase que viene terminamos. Ahora, es clave que esto que hemos explicado lo analicen en detalle. Bien, porque si no entendimos esto, lo que viene ya ahí es perder el tiempo. Bien, entonces para el viernes, esto que hemos explicado en detalle, analicen, vean y si hay preguntas las hacen y el viernes cerramos el capítulo y terminamos la materia, porque Dios mediante el viernes se terminó. Bueno, ¿alguna pregunta? No. ¿No hay preguntas? No hay, ingeniero. Bueno, entonces nos vemos, Dios mediante, nos vemos el viernes. Bien, Hasta luego, ingeniero. hasta luego. Solo de Ingeniero. Hasta luego.